Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hacer referencia a lo que se viene en el mundo millonario, teniendo en cuenta la formación que estaría parando el muñeco para enfrentar el jueves a Barcelona de Ecuador, en lo que va a ser la cuarta jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Un calendario para River que se le viene muy pero muy apretado. 3 partidos en tan solo 7 días, 2 por Copa que prácticamente definirán la suerte del más grande en el ámbito internacional, y también el compromiso por los octavos de final del torneo Apertura ante Barraca Central. Estaremos hablando de un jugador que probablemente volverá al 11 titular en el duelo copero. Hablaremos de otro que estuvo desde el inicio el pasado fin de semana en la goleada ante Vélez, que muchos creían que su ciclo en River estaba acabado, pero de a poco va resurgiendo. También vamos a mencionar nuevamente el caso Mastantuono, porque todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar con el juvenil, y desde la dirigencia ya están entablando de manera mucho más seria la chance de renovar el contrato antes de que termine este semestre. Y después nos meteremos en el cuadro definitivo del torneo doméstico y también en el probable refuerzo de River que podría llegar al club a mitad de año, teniendo en cuenta que ya lo fueron a buscar hace un par de meses. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el probable 11. Habría entre 3 y 4 modificaciones para enfrentar a Barcelona este jueves por la noche en Guayaquil, duelo correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Un River que en caso de obtener las 3 unidades prácticamente, y si bien matemáticamente no estará clasificado, teniendo en cuenta que los últimos 2 cotejos son en condición de local frente a Independiente del Valle y Universitario, ya diríamos que está clasificado. Obviamente que hay que asegurar el primer puesto y por eso es importante como mínimo no perder, teniendo en cuenta que River viene de 2 empates consecutivos, pero la igualdad, luego de ir cayendo 2-0 en Quito contra el otro equipo ecuatoriano, contra Independiente del Valle, y después el posterior empate 2-2, hizo que River se mantenga como puntero de la zona. Y si bien es cierto que el muñeco podría resguardar a algunos futbolistas, la realidad es que ya cuidó a algunos en ese cotejo porque eran la previa del Superclásico. En este compromiso, y más allá de que el próximo cotejo por el torneo Apertura será un encuentro de eliminación directa, no puede seguir resguardando jugadores, así que Gallardo irá con lo mejor para enfrentar a Barcelona este jueves de las 21:30 horas horario de la Argentina. En lo que respecta a las modificaciones, y tomamos en cuenta el 11 que jugó el pasado domingo por la noche frente a Vélez, habría 3 cambios seguros, que van a ser el regreso de Martínez Cuarta en lugar de González Pires, el ingreso de Marcos Acuña en lugar de Milton Casco y la vuelta de Kevin Castaño por Nacho Fernández. La otra duda podría llegar a ser el regreso de Paulo Díaz, de quien voy a estar hablando más adelante en este video, en lugar de Germán Pesela. Quiero dejar un asterisco en esta última posible modificación porque el chileno hace mucho que no juega, y si bien es cierto que en algún momento va a tener que volver a las canchas, ya de por sí había obtenido la alta médica como para jugar ante Vélez, y el muñeco decidió ni siquiera llevarlo al banco de suplentes. Yo creo que va a viajar en esta oportunidad de Ecuador, pero no sabemos si será titular o irá al banco de relevos. Por lo pronto, yendo nombre por nombre, el 11 que River estaría parando para este cotejo sería el siguiente: Franco Armani estaría en el arco, la línea de 4 defensores conformada por Fabricio Bustos como lateral por la derecha, pareja de centrales. Lucas Martínez Cuarta juega seguro, hay que ver si lo hace como primero o como segundo marcador central, depende de si su acompañante será Germán Pesela o Paulo Díaz. En el lateral izquierdo, la vuelta de Marcos Acuña. En la mitad de la cancha, los mismos 4 que jugaron en el Superclásico ante Boca desde el arranque, es decir, Enzo Pérez como volante más posicional, con Kevin Castaño y Juliano Galopo a sus costados, y Franco Mastantuono jugando como volante ofensivo, tirado siempre un toque más hacia la derecha. La pareja de delanteros no se va a modificar, Facundo Colidio continuará jugando junto a Sebastián Driussi. Es verdad que, teniendo en cuenta la proximidad de los siguientes cotejos, Gallardo en algún partido va a tener no que rotar todas las piezas, pero sí algunas. No creo que este sea el encuentro igual para hacer tantas modificaciones. Ya hizo algunas en el duelo pasado ante Vélez porque descansaron Acuña y Castaño, y no descarto que pueda 1 o 2 titulares descansar en este cotejo. Aún así, si alguno no llega a estar, irá al banco de suplentes porque, salvo Montiel y Piti Martínez, el resto de los futbolistas están a disposición desde lo físico.
Y la duda más importante para este encuentro va a ser el regreso o no de Paulo Díaz. El pasado fin de semana se cumplieron 21 días exactos desde el momento en el que se lesionó, se desgarró en el empate 1-1 contra Talleres de Córdoba, duelo disputado el domingo 13 de abril, por lo que ya pasaron los días suficientes de rehabilitación como para que pueda estar disponible en este cotejo en cuestión. Sin embargo, debido a la gran cantidad de compromisos consecutivos, el muñeco no va a arriesgar a ningún jugador más de la cuenta. De hecho, existía alguna posibilidad, no quizás para este partido, pero sí para el del fin de semana, que Montiel pudiera volver antes de tiempo. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, no van a apurar absolutamente a nadie. Paulo Díaz empezó siendo suplente este año, estuvo en el banco en los primeros 2 duelos ante Platense e Instituto. Posteriormente, en la tercera jornada de la zona B de este torneo Apertura, Gallardo implementó una línea de 3 centrales con 5 defensores con los 2 carrileros para jugar ante San Lorenzo en el nuevo gasómetro, y ahí ya el muñeco introdujo a Paulo Díaz como stopper por el costado izquierdo. Y luego de eso, básicamente, no voy a decir que se ganó la titularidad, pero por lo pronto empezó a tener un rendimiento bastante más regular y continuo que el de Germán Pesela, por ejemplo. Es más, con excepción de lo que fue el Superclásico, donde tuvo un buen nivel, los mejores partidos de Martínez Cuarta desde su regreso en River han sido compartiendo saga con el futbolista chileno que ven en pantalla. Por eso mismo me parece que Paulo Díaz podría tener su vuelta luego de recuperarse de la lesión este jueves frente a Barcelona. Gallardo lo decidirá seguramente horas antes del partido. River estará viajando este miércoles por la tarde desde las 14 horas horario de nuestro país. Llegará a Guayaquil el miércoles por la noche, pasará toda la noche del miércoles hacia el jueves en un hotel de esa ciudad y posteriormente el mismo jueves jugará el partido, como dije recién, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. El equipo, yo creo, como dije antes, que Gallardo más o menos ya lo tiene en la cabeza, que la duda en relación a Paulo Díaz pasa por la exigencia de compromisos que se le vienen a River y seguramente haya rotación de centrales. Martínez Cuarta viene de descansar porque no jugó frente a Vélez porque tuvo que cumplir una fecha de suspensión, por lo que sí o sí va a jugar. La duda de Paulo Díaz o Pesela pasa porque el chileno no perdió la titularidad por rendimiento, sino que la perdió por lesión. En caso de que el chileno juegue este partido contra el Barcelona, seguramente contra Barraca jugará Pesela y en el caso contrario, Pesela jugará este duelo copero, mientras que Paulo Díaz jugará el duelo por el torneo Apertura. Y en la probable formación que mencioné antes ni siquiera hablé de Nacho Fernández y hago hincapié en este mediocampista porque Gallardo lo puso los 90 minutos contra Vélez y la realidad es que el rendimiento de Nacho fue superlativo. Uno de sus mejores partidos, por si no el mejor, desde que regresó a River a principios del 2023. Y si bien es verdad que seguramente esta sea la última temporada de Nacho con la casaca del más grande porque su contrato finaliza el 31 de diciembre de este 2025 y en esta oportunidad no habría tantas charlas de renovación como si las hubo el año pasado, el jugador va a querer terminar esta temporada con el elenco de Núñez y va a ocupar el rol que le toque. De hecho, anteriormente, en los primeros partidos, solamente había sido titular contra Ciudad de Bolívar por Copa Argentina y contra Sarmiento en Junín. En el primero tuvo un rendimiento aceptable, no hay que dejar de lado que el rival era muy pero muy menor, y contra Sarmiento jugó tan solo 45 minutos porque su nivel fue muy pero muy flojo. Sin embargo, hubo un punto de inflexión en esta primera parte por el lado de Nacho que tiene que ver aquel partido con Talleres. River iba perdiendo 1-0, Gallardo pone al jugador en cuestión para intentar dar vuelta el compromiso, primero empatarlo, que fue lo que terminó sucediendo, y posteriormente ganar el duelo, y Nacho entró muy bien. De hecho, en el empate de River, la asistencia a Montiel, pero a que este tire el centro para el posterior gol de Borja, lo terminó dando justo Nacho Fernández, y también en ese partido terminó teniendo unas muy buenas participaciones. A su vez también entró muy pero muy bien contra Gimnasia en La Plata y contra Independiente del Valle en Ecuador. Llamó mucho la atención que no haya ingresado en el segundo tiempo del Superclásico. Gallardo decidió que ni siquiera juegue ni un minuto en el partido ante Boca, pero no hay que dejar de lado que en ese cotejo en cuestión tuvieron que salir 2 jugadores por lesión, Gonzalo Montiel y Julio Galopo. Es decir, que el muñeco perdió 2 modificaciones que seguramente hubiera utilizado de otra manera. Y el otro día frente a Vélez, sabiendo que no va a ser titular contra Barcelona en Guayaquil, el muñeco decidió que jugara los 90 minutos. Esto también es porque en la rotación esta, que va a ser River seguramente en los próximos 3 duelos, que no va a ser
ser total en ningún partido, pero que será parcial, Nacho va a ingresar desde el segundo tiempo en algunos y es muy probable que sea titular por el torneo Apertura cuando River vuelva a jugar en el campeonato doméstico. Así que es una muy buena noticia que uno de los mejores jugadores sin lugar a dudas de la era Gallardo de a poco y muy lentamente es cierto se esté reencontrando con su mejor nivel. Y nos metemos ahora en la situación de Mastantuono porque la dirigencia va en camino a renovar el contrato del futbolista. Si bien es cierto que todavía no se ha llegado a un acuerdo total con su representante, se espera que antes de que finalice este semestre, es decir, el 27 de mayo es el último partido confirmado de River en esta primera parte del año, que será contra Universitario de Perú en el Monumental por la sexta fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Podría River jugar un partido más después de eso, que sería la final del torneo Apertura, si es que llegase a ese encuentro definitivo el 1 de junio. Una vez terminen todos estos cotejos, lo que espera la dirigencia antes de que la delegación viaje a los Estados Unidos para disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA es que Mastantuono renueve su contrato. El mismo vendrá acompañado, obviamente, de la prolongación del vínculo, un año más sería. Esto no significa que se vaya a quedar hasta el momento de la finalización de su contrato, pero le sirve a River para negociar con los equipos que lo vengan a buscar, como para que no haya riesgo de que el jugador se vaya libre con el pase en su poder. Por ahora el contrato de Mastantuono termina el 31 de diciembre del 2026, la idea es prolongarlo por un año más, hasta el 31 de diciembre del 2027. Además, vendrá con un aumento considerable en lo que respecta el salario. Si bien no está cobrando hoy como un juvenil, lo está haciendo como un futbolista promedio del plantel de River, y la idea es que con tan solo 17 años ya sea de los mejores pagos, porque se lo merece y porque es un futbolista que de cara al futuro va a brindarle muchísimas soluciones a River, no solo dentro de la cancha, sino también económicamente hablando. Y lo último sería un aumento en su cláusula de rescisión, que no sería tan importante porque aumentaría de 45 a 55 millones de euros, pero no deja de ser una suma bastante interesante porque de esa manera River puede tener más margen para negociar. Ha habido muchos equipos en este último tiempo que se han preguntado de qué manera podrían contratar a Mastantuono, pero ninguno ha hecho una oferta formal porque primero, hasta mediados de agosto, que es cuando cumplirá 18 años, no se puede ir de River, y en caso de que algún equipo logre que el futbolista quiera partir, deberá pagarle al más grande justamente el monto de la cláusula, estos 45 millones de euros, que es un valor que hay muchos equipos europeos que tienen ese dinero, pero hay que ver cuántos están dispuestos a poner esas cifras por un jugador argentino que tiene tan solo 17 años. Han preguntado el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester United, el Barcelona, últimamente también Juventus, Inter y Milan, los tres grandes de Italia. Todos están formando fila para saber quién se queda con Mastantuono. Por lo pronto, desde el círculo interno del jugador y desde la dirigencia de River aseguran que hasta fin de año se queda al 100%. Y repasamos rápidamente cómo está diagramado el cuadro definitivo de este torneo Apertura, que dará su comienzo el próximo viernes. Ahora voy a estar repasando el calendario puntualmente de River para que vean el poco tiempo de descanso que tendrá el equipo de Gallardo entre un encuentro y otro, pero me parece primero apropiado repasar en general cómo está detallado el fixture final de este campeonato argentino. De los 28 clubes que arrancaron la competencia quedan tan solo 16, los 8 mejores de cada una de las zonas. River finalizó segundo en la zona B, eso le da el derecho en octavos y en cuartos de final de jugar su respectivo partido en condición de local. Primero el de octavos de final, que será contra Barraca Central. En caso de que se dé un buen resultado frente al Guapo, River estará enfrentando en cuartos de final al ganador del duelo entre Racing y Platense, que jugarán ese cotejo en Avellaneda. River, cualquiera que sea el contrincante en cuartos, también va a jugar en el Monumental. Y supongamos que River sigue avanzando en este campeonato, en semifinales tiene un 75% de probabilidades de jugar en el Monumental y un 25% de jugar de visitante. Si el rival en semifinales, siempre hipotéticamente hablando, es San Lorenzo, Tigre o Instituto, River jugará las semifinales en condición de local. En caso de que el rival sea Argentinos Juniors, es lo único que a River le quitaría la localía. Contra el bicho tendrá que jugar en la Paternal. Esto se debe a que Argentinos Juniors finalizó en el primer lugar de la zona A y de hecho terminó siendo el segundo mejor equipo en la tabla anual de este campeonato, solamente por detrás de Rosario Central. Teniendo en cuenta todo esto, River tiene un camino, no voy a decir accesible, pero jugar 2
partidos seguidos de local en caso de seguir avanzando es algo muy positivo, porque el más grande en general se hace fuerte en casa. Es verdad que los últimos partidos en condición de visitante han resultado positivos y de hecho River no ha perdido de visitante en el año. De hecho, el último partido que perdió y el único oficialmente hablando en este 2025 ha sido de local, 2-0 con Estudiantes. Aún así da la sensación de que en el Monumental River puede sacar los partidos adelante de una manera más accesible. En caso de alcanzar a la final, que será contra alguno de los 8 equipos que están del otro lado del cuadro, es decir, Rosario Central, Estudiantes, Huracán, Riestra, Boca, Lanús, Independiente o Independiente Rivadavia de Mendoza, la final se juega el domingo 1 de junio en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y repasamos ahora el calendario de River en este mes de mayo. Ya se jugó el primer partido, que fue el pasado domingo contra Vélez, victoria categórica 4-1 del elenco de Núñez. Y posteriormente, en lo que queda del año, River tiene 4 partidos seguros, 3 por Copa Libertadores y 1 por el Torneo Apertura, pero que podrían estirarse a 7 encuentros, es decir, sería muy poco el tiempo de descanso que habría entre un compromiso y otro, dependiendo de hasta dónde llegue el más grande en el certamen local. Por lo pronto, hablando de duelos 100% confirmados, el próximo jueves 8 de mayo, del partido que hablé básicamente al inicio en este video, el Millonario estará visitando a Barcelona en Guayaquil por la 4ª jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Posteriormente, y esto también está definido, River le pidió a la AFA jugar el duelo de octavos de final del Torneo Apertura el día lunes que viene, es decir, el 12 de mayo y no el domingo 11. ¿Por qué? River pretende tener un día más de descanso para ese cotejo ante Barracas, teniendo en cuenta que hay un viaje de vuelta de por medio, que es el que la delegación va a tener desde Ecuador hacia Argentina, que tener un día de descanso más antes de jugar contra Independiente del Valle, porque después de jugar el lunes 12 de mayo, River el jueves 15 solo va a tener descanso martes y miércoles, estará enfrentándose a Independiente del Valle en el Monumental. Teniendo en cuenta que el duelo ante Barracas y el cotejo ante Independiente del Valle son en el Estadio Monumental sin viaje de por medio, River va a poder entrenarse martes y miércoles sin ningún tipo de problema. En cambio, si River hubiera jugado el jueves contra Barcelona y el domingo ante Barracas, River el viernes no entrena, porque estará regresando de Ecuador a Buenos Aires y únicamente podría estar practicando el sábado. Por eso, desde el lado de Marcelo Gallardo, vieron óptimo pedir un día más de descanso, y teniendo en cuenta que el rival es Barracas y que no juega certamen internacional, desde la AFA aceptaron el pedido. Posteriormente, el siguiente fin de semana posterior, River estaría jugando cuartos de finales si es que avanza. Ahí sí habrá una semana de descanso antes de unas hipotéticas semifinales, y el otro duelo 100% confirmado es el martes 27 de mayo frente a Universitario de Perú en el Estadio Monumental. Y después, como dije antes, domingo 1 de junio, la gran final del torneo. Es decir, confirmados Barcelona-River, River-Barracas, River-Independiente del Valle y River contra Universitario. Se pueden agregar 3 duelos más que serían los cuartos, semifinales y final del torneo Apertura. Y el probable refuerzo que podría llegar a River a mitad de año y por el que River ya negoció un mes en el último periodo de transferencias es el lateral izquierdo de Atlético Paranaense Lucas Esquivel. Desde el 10 de enero hasta el 9 de febrero, la dirigencia del conjunto de Núñez estuvo en plenas charlas con la comisión directiva del elenco brasileño para saber si podía contratar a Esquivel. Sin embargo, después de muchas idas y vueltas, de muchas ofertas y contraofertas, lamentablemente el jugador argentino no pudo llegar al más grande. Se lo lamentó mucho porque a través de sus redes sociales personales, cuando se terminaron de caer las negociaciones, subió un posteo haciendo referencia a que no iba a llegar a River, pero que tenía que seguir adelante. No le ha ido bien en Atlético Paranaense en este semestre, teniendo en cuenta que prácticamente no ha jugado, y además hay que tener en cuenta que el equipo brasileño descendió a la segunda división del fútbol de ese país. No está jugando el Brasileirao, está en la segunda categoría, y eso le quita cierto valor. Ya de por sí en su momento Paranaense pedía alrededor de 5 millones de dólares, que es una cifra la cual River estaba dispuesto a alcanzar. Sin embargo, como no hubo una contestación inmediata a la última propuesta del más grande,
desde River no quisieron seguir negociando más, porque en un principio eran 2,5 millones por el 50%, oferta rechazada. Después 2,5 millones más 1 millón extra, oferta rechazada. Después Paranaense no quiso vender el 50%, sino que quería vender el 80%. ¿Qué hizo River ahí? Ofreció 4 millones, oferta rechazada, y después terminó ofertando 5. La última propuesta que no tuvo contestación, por lo menos eso es lo que dicen en la dirigencia de River, y por eso mismo no se siguieron las conversaciones. Es verdad que Esquivel parecía ser la única alternativa porque River no fue por otro lateral izquierdo. Es cierto que en cuanto a cantidad quizás no era una posición a reforzar urgente porque River hoy tiene 2 laterales izquierdos como son Marcos Acuña y Milton Casco, pero la idea del muñeco era tener un marcador de punta zurdo más joven como para poder complementar ese sector con esta clase de futbolista, y además porque a fin de año Casco termina contrato y muy seguramente no renueve, y no sabremos tampoco cuánto tiempo más jugará Marcos Acuña con la camiseta de River, así que era una opción más que potable para traer. Si Paranense está dispuesto a aceptar la oferta que hizo River la última vez que negoció por él, es decir, 5 millones de dólares, yo creo que a mitad de año se podría llegar a hacer la transferencia. River lo quiere como una alternativa más para jugar el Supermundial de Clubes de la FIFA. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Gallardo empieza a ultimar los últimos detalles para armar la formación para enfrentar a Barcelona el próximo jueves por la noche, duelo clave para River con el objetivo de ir asegurando la clasificación a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Paulo Díaz tiene muchas chances de volver a la saga y acompañaría a Martínez Cuarta en la dupla central, mientras que Nacho Fernández, de muy buenos ingresos desde el segundo tiempo y de buen partido contra Vélez, empieza también de a poco a ganarse un lugar, más allá de que volvería a estar entre los relevos en el próximo duelo copero. Además, la idea de la dirigencia de River es renovarle el contrato a Mastantuono por una temporada más hasta el 31 de diciembre del 2027, y la idea es que estampe la firma antes de que el plantel viaje a los Estados Unidos para jugar el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Con el calendario ya definido, River jugará jueves ante Barcelona, lunes ante Barraca Central y el otro jueves ante Independiente del Valle, es decir, 3 partidos en 7 días, y por último Lucas Esquivel es nuevamente uno de los objetivos de Gallardo para reforzar el plantel en el siguiente periodo de transferencias. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.